estudiando el Evangelio, ¿verdad?, de Mateo. Y hermanos, pues hoy llegamos al capítulo número 3. Estamos aquí en el capítulo 3 y dice la Biblia, ¿verdad?, ahí en la introducción: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y decía: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Dice la Biblia, en aquellos días vino Juan el Bautista, hermanos, y vino a predicar la palabra del Señor, hermanos. Ahora, ¿cómo era la predicación de Juan? Dice la Biblia, hermanos, que a su predicación, ¿verdad?, hablaba de arrepentimiento. Aquí vemos, hermano, Mateo 3:1 dice, versículo 2 dice: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Dice Mateo 3:3, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Versículo 8, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Otra vez, ¿verdad? Y dice en el 10, ya también el hacha está puesta a raíz de todos los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Ahora piensen en estas frases, hermanos. Piensen en estas frases. Todas estas frases nos hablan de cambio. Nos hablan, hermanos, de arrepentimiento. El arrepentimiento es un requisito indispensable para heredar la vida eterna. Nadie puede ser cristiano, hermanos, sin arrepentimiento, sin experimentar el arrepentimiento. Juan dice: arrepentíos. Juan dice: endereza tus sendas. También dice que debemos dar frutos dignos de arrepentimiento. También dice: todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Entonces, esa era la predicación, hermanos. El arrepentimiento caracterizaba la predicación de Juan el Bautista, la predicación de Jesús, la de los apóstoles. Pero ¿qué implica el arrepentimiento, hermanos? ¿Qué implica? Mira, el arrepentimiento es una decisión que resulta en un cambio de mente, de mentalidad. Es un cambio en la forma de pensar. Este cambio de pensar te lleva a cambiar tu forma de vivir. Eso es arrepentimiento. Ahora te repito la pregunta: ¿qué implica? Implica la renuncia y el cambio de actitud. Bueno, estoy leyendo un libro de un hombre que dice o habla de lo que él llama paradigmas. Y un paradigma es un cambio en la forma de ver las cosas. Lleva al cambio en la forma de vivir. Ahora yo te voy a preguntar: ¿con qué lentes miras tú el mundo? ¿Con qué lentes miras tú el mundo? Por cierto, ahí estaban mis lentes, ¿los recogiste? Sí. ¿A dónde los pusiste? ¿En la oficina? Está bien. ¿Con qué lentes miras tú el mundo? ¿A través de qué lentes? ¿Con qué mapa le das dirección a tu vida? Ahora, cuando te digo con qué lentes miras el mundo, es porque puedes estarlo viendo de diferentes formas, desde diferentes maneras o puntos de vista. Dijo alguien una vez: todo depende del cristal con que se mira. Puedes estar viendo la vida a través de los lentes de la conveniencia, lo que me conviene, lo que me sirve, los lentes de la vanidad, los lentes de la envidia, los lentes de la venganza, los lentes de la religión. O podrías ver el mundo a través de los lentes de Dios.
¿De qué te estoy hablando el día de hoy? Mira, si tú ves la vida a través de la venganza, te vas a ir vengando de todos. Todos son malos conmigo, me voy a vengar de ellos. Si tú ves la vida a través de la vanidad, todo va a ser eso. Pero cuando tú ves a través de los lentes de Dios, es diferente. Cuando te pregunto qué mapa usas para darle dirección a tus pasos, es porque hay gente que se está guiando con cosas que no son la palabra de Dios. Amén. Y es ahí donde te quiero llevar a pensar. El arrepentimiento es un cambio en la forma de pensar. Y ocurre cuando eres expuesto a la palabra de Dios. La palabra de Dios es la norma. La palabra de Dios es la plumada, el espejo. La palabra de Dios es la verdad. No puede haber arrepentimiento si no hay exposición a la palabra de Dios. Hay personas que viven en el pecado, lejos de Dios, y su actitud es mala. Están decididos a vivir mal. Y en muchos casos es porque no saben cómo piensa Dios. No saben cómo piensa Dios. Yo te digo, si tú ves las cosas desde los lentes de Dios, tu vida va a ser diferente. Si lo que tú usas para guiar tu vida es la Biblia, tu vida va a ser diferente. Cuando el hombre o la mujer es confrontado con la palabra de Dios, debe tomar una decisión. Debes tomar una decisión. Debes renunciar a tu forma de vivir y debes empezar a vivir como Dios quiere. Vamos a dar un ejemplo. Zaqueo, hermanos, Lucas 19. Lucas 19. Y te voy a leer el versículo número 5 al 9. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, el hijo le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, porque es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes le doy a los pobres, y si en algo defraudó a algunos, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto también él es hijo de Abraham. Mira, cuando Zaqueo fue confrontado con la palabra del Señor, con la palabra de Jesús, cuando Zaqueo tuvo un encuentro con Cristo, su vida cambió. Y se arrepintió. Hubo un cambio en su forma de vivir, en su actitud. ¿Y cuál fue el cambio, hermanos? Zaqueo era un ladrón. Zaqueo era un cobrador de impuestos, impío, que había hecho mucha tranza y muchas trampas. Pero Zaqueo dice: sé que he hecho mal, hoy me arrepiento. Por eso le voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres. Y si a alguno le he hecho tranza, se lo voy a devolver 4 veces. Y ahí está, hermanos, el arrepentimiento. En gloria a Dios. Ahora, número 2, ¿qué implica el arrepentimiento, hermanos? Debes de entender que no hay nacimiento espiritual sino ir el llamado a la salvación. Y para eso hay que renunciar al pecado y entregarse a Cristo el Señor. Número 2, el arrepentimiento implica sumisión y deseo de aprender. Mira, yo tenía 18 años cuando fui confrontado con la palabra de Dios. Allí inconscientemente comprendí que necesitaba hacer cambios en mi vida. Estaba arrepentido y acepté a Cristo como mi Salvador. Ahora yo le pedí perdón a Dios por todos mis pecados.
pero solamente conocía una forma de vivir. Solamente conocía una forma de vivir y yo dije, yo necesito una vida diferente. Yo quise vivir diferente. Es la única forma en la que yo puedo expresar eso. Yo quería vivir diferente. Y eso se transformó en un hambre por la palabra de Dios. Ahora, cuando uno se arrepiente, hay sumisión a la palabra de Dios y un deseo de saber más sobre la voluntad de Dios. Eso implica el arrepentimiento. Cuando hay arrepentimiento, existe un deseo de saber más, saber cómo Dios quiere que yo viva, un deseo de obedecer su palabra, un deseo de vivir como Dios quiere que yo viva. Y vamos a ver unos ejemplos, hermano. Mira ya en tu Biblia Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, versículo 4. Nicodemo, fíjate bien, le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Nicodemo, en el versículo 9 dice, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Mira, Nicodemo es un hombre que fue a buscar a Jesús de noche. Y le dice, ¿eres tú el Mesías? Yo creo que tú eres el Mesías, pero vengo a que me lo confirmes, a que me lo aclares. Y Cristo le dice, de cierto es cierto, digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo hace preguntas, hermanos. Cristo le dice a Nicodemo, tienes que renacer, tienes que nacer espiritualmente. Y Nicodemo dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Y luego pregunta, ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y luego en el versículo 9 respondió Nicodemo y preguntó, ¿cómo puede hacerse esto? Mira, cuando Nicodemo está preguntando, a mí nomás me dice una cosa, quería saber más sobre la voluntad de Dios. Nicodemo, yo creo que Nicodemo estaba experimentando el arrepentimiento y una transformación. Y como él estaba escuchando la palabra de Jesús, su corazón estaba siendo transformado. Y Nicodemo dice, necesito saber más. Explícame más, cuéntame más. Háblame más de Cristo. Hermano, y Jesús es el que le está predicando a Nicodemo y Jesús le explica a este hombre. Y yo creo que cualquiera que experimente el arrepentimiento tiene un deseo de aprender más, hermanos. Y quiere saber más de su Salvador y quiere saber más de cómo agradar al Salvador y cómo vivir para Dios. Juan 6, 66 y 69. Fíjate lo que dice. Versículo 66. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿quieren acaso irse también ustedes? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y dice Pedro, yo deseo saber más. Y si me voy a dejar de aprender. Pedro era un hombre violento, Pedro era un hombre vulgar, Pedro era un hombre peleonero. Pero cuando se encontró con Jesús y experimentó el arrepentimiento, él quiso saber más. Y Jesús le dio chance, ¿te quieres ir también? Vete. Y dice Pedro, no, yo de mi Cristo no me muevo. Yo de Cristo no me aparto, porque solamente en Cristo hay palabra de vida eterna. Y dice Pedro, yo no me voy, yo aquí me quedo. De aquí soy, dice Pedro. Y lo que muestra Pedro es una sumisión a la enseñanza de Jesús. Pedro dice, la palabra es dura, pero yo quiero permanecer. Yo quiero
crecer, quiero saber más de mi Señor y de cómo Él quiere que yo viva. Vamos a ver otro ejemplo, allá en Lucas 8, 38 al 39. Dice aquí, hermanos, y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Mira, este hombre quería estar con Jesús. ¿Por qué? Porque el que se arrepiente tiene un deseo de aprender más de Cristo. El que se arrepiente tiene un deseo de sumisión a la palabra de Dios. Vamos a ver un ejemplo contrario. Ahora, aquí yo te hablé, ¿verdad? De Nicodemo, de Pedro, y aquí, ¿verdad? Del endemoniado gadareno. Y ellos querían estar con Jesús, pasar más tiempo con Él, aprender más de Él. Vamos a ver lo contrario. Lucas 18, 18 al 23. Fíjate bien, yo espero que tú captes la idea de lo que te estoy diciendo. Lucas 18, del 18 al 23, dice, un hombre principal, era importante, era el joven rico, le preguntó diciendo, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y mire lo que le dijo al joven rico, ven y sígueme. Y ven y sígueme. Entonces él, el joven rico, oyendo esto se puso muy triste porque era muy rico y se fue. Imagínate, este hombre fue confrontado con la palabra de Dios, pero en lugar de arrepentirse, se puso a presumir su vida religiosa. En lugar de arrepentirse y decidir, mira, ¿qué es lo que no encontramos en este hombre? Una sumisión al mandamiento de Cristo. ¿Qué es lo que no vemos en este hombre? Un deseo de aprender más de Jesús. A Mateo, cuando Mateo se convirtió, hizo una fiesta. Invitó a todos sus amigos, porque no solamente él quería crecer espiritualmente, quería que sus amigos conocieran a Jesús y supieran más de Jesús. Y ahora aquí está, ¿verdad? El joven rico. Y Jesús le dice, ándale, tú tienes un problema y es la avaricia, la codicia. Pero muestra que te puedes despegar de tu dinero. Ponme a mí primero, dice Cristo. Y le dice, cuando te deshagas de tu riqueza, cuando se lo des a los pobres, ven y sígueme. Y este hombre no quiso seguir a Jesús. Se fue triste, se fue enojado, porque tenía muchas posesiones. ¿Te das cuenta de la diferencia? El endemoniado, no dijo, yo Señor, yo te quiero seguir. Quiero aprender más de ti, de tu palabra. Y Cristo dijo, no, te doy una misión, cumple con ella. Y a este joven rico, Cristo le dijo, ven y sígueme, pero deshazte de tu riqueza primero. Pero este hombre, hermano, no mostró sumisión al mandamiento de Jesús. No mostró un deseo de aprender más de la palabra. No hay crecimiento espiritual, hermanos, sin obediencia a los mandamientos de Jesús. No hay crecimiento si no se acepta la palabra de Dios tal como es palabra de Dios. Pablo le dijo esto a los tesalonicenses. Dice, yo le doy gracias a Dios porque ustedes desde que oyeron la palabra de Dios, la recibieron tal como es. No como palabra de hombre, sino como palabra de Dios.
la cual actúa en vosotros los creyentes. Y allí está, hermanos, el ejemplo de Nicodemo. Quiero saber más. Pedro, Señor, quiero saber más. Solo tú tienes palabras de vida eterna. El endemoniado, déjame seguirte. El joven rico se fue triste y enojado porque prefirió sus posesiones. Por último, el arrepentimiento implica un continuo perfeccionamiento. Mira, vamos a ver unos versículos. Segunda de Pedro 3:18. Segunda carta de Pedro 3:18. Lo voy a leer. Y dice aquí, hermanos, segunda de Pedro 3:18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Una persona, hermanos, que está arrepentida, busca crecer en la gracia del Señor. Número 1, hermanos, cambia su forma de pensar y mira el pecado como Dios lo ve como pecado. Y cambia su forma de vivir. Número 2, hermano, una persona que experimenta el arrepentimiento, hermanos, quiere conocer más a Cristo y vivir en sumisión a su palabra. Por último, hermanos, una persona que experimenta el arrepentimiento busca crecer espiritualmente, perfeccionarse continuamente. Aquí Pedro nos aconseja, crece en la gracia. ¿Por qué nos aconseja eso? Porque eso es lo correcto, porque eso es lo normal. Ahora, si no te queda suficiente ese pasaje, mira Efesios 4, del 11 al 13. Efesios 4, del 11 al 13. Escucha lo que dice la palabra del Señor. Dice aquí, y Él mismo, el Señor, ¿verdad?, constituyó unos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y maestros. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y dice Pablo, ¿sabes qué? El asunto es seguir creciendo. Dios nos ha dado pastores, Dios nos ha dado maestros, Dios nos ha dado evangelistas. ¿Para qué? Para que nos enseñen la palabra de Dios y perfeccionen nuestra vida. Perfeccionen nuestra vida, hermanos. Porque lo correcto es que crezcamos, que seamos perfeccionados. Aquí anoté un versículo que es difícil de acuerdo al tema, pero está sencillo, Mateo 5:48. Fíjate bien, a ver si lo puedo explicar. Mateo 5:48 dice aquí, hermanos, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ese es el mandamiento. Dios nos llama a ser perfectos como Dios el Padre que está en el cielo. No estamos hablando de un perfeccionamiento moral, hermanos. Estamos hablando de imitar al que es perfecto. Un continuo crecimiento. El amor con el que Dios ama es perfecto, hermanos. Y dice Cristo, si saludas a tus hermanos solamente, ¿qué haces de más? ¿No hacen lo mismo los gentiles? O sea que debemos saludar también a los que no nos quieren. Debemos amar a nuestros enemigos, es el mandamiento del Señor. Y qué difícil es. Pero por eso es el llamado a ser perfectos. No porque nosotros podamos ser, hermanos, perfectos en nuestras obras, sino porque somos perfeccionados al imitar al Maestro, hermanos. Yo espero que hayas comprendido eso. Pero mira, un versículo más fácil, 2 Timoteo 3:16 y 17. 2 Timoteo 3:16 y 17 dice,
Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Mira, arrepentimiento implica un continuo perfeccionamiento. No hay crecimiento constante. No va a haber fruto en tu vida si no aceptas la corrección y la guía del Espíritu Santo en tus caminos. Así es la predicación bíblica. Este versículo dice que Dios nos ha dejado su palabra, hermanos, a fin de perfeccionarnos. Esa es la predicación bíblica, hermanos. Así predicó Juan. Así predicó Jesús. Amén. Así predicaron los apóstoles. Así quiero predicar yo, hermanos. Arrepentimiento. Y sabes, hermano, arrepentimiento, te lo vuelvo a repetir, hermanos, implica cambiar tu forma de pensar. Ver las cosas como Dios las mira. Y si algo es pecado en tu vida, déjalo, abandónalo y vuélvete a Cristo. Ahora, número 2, ponte bajo sus órdenes. Sométete a la palabra de Dios. Mira, es algo natural en el cristiano sentir hambre por la palabra de Dios. Y por último, un continuo perfeccionamiento. El que está arrepentido ha pasado por estas etapas. El que se arrepiente pasa por estas etapas y busca seguir creciendo, ¿verdad? Crecer en su vida espiritual hasta llegar a ser como Cristo. Sí se puede, hermanos. Ahora, perfectos, ¿verdad? En esta tierra quizás no vamos a ser, pero hermanos, somos perfeccionados, somos preparados para el cielo a través de la palabra de Dios. Bueno, hasta ahí, hermanos, pues vamos a orar. Cierra tus ojos, vamos a pedir a Dios su bendición. Y si Dios habló a tu vida en algún área, yo te invito a que te pongas de rodillas allí en tu lugar. Vamos a orar. Vamos a pedir al Señor su bendición.